Muy buenos días, o la hora que se sirvan abrir el sistema para ver esta grabación, amigos, del curso de juzgamiento anticipado que dicta el ETI en forma virtual para el área laboral. Se me ha pedido hablar sobre los factores que determinan el juzgamiento anticipado. Para hacerlo, debo de expresarles un dato, digamos, estadístico interesante. En Trujillo, en la sede de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, hemos tenido una experiencia interesante sobre el juzgamiento anticipado en el año 2013. En el año 2013, según estudios que se han hecho en esta Corte, la tesis de pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo, de Olivares y Casas, reporta un nivel de juzgamiento anticipado en par letrado de 39% de causas. O sea, del 100% de casos resueltos en el año 2013, en el juzgado de par letrado de Trujillo, 39% correspondieron a juzgamientos anticipados. Y en el año 2014, también en par letrado, ese porcentaje bajó a 27%. En primera instancia, en ese mismo año 2013, las estadísticas reflejan un 16% de juzgamientos anticipados en primera instancia, y en el año 2014 bajó a 13%. Entonces es una experiencia interesante que lo pongo como dato para iniciar mi exposición, porque hoy en día, según datos que nos ha proporcionado la administración de la Corte de Justicia de la Libertad, el porcentaje promedio de juzgamientos anticipados en la libertad no pasa del 2%, bordea el 2%. O sea, hemos pasado de 39% en la justicia de par letrada al 2%. Ese 2% corresponde en promedio a par letrado en primera instancia ahora, en el 2018. Esto refleja un problema, como ustedes comprenderán, porque, como voy a tratar de demostrar, el juzgamiento anticipado es una pieza importante del sistema procesal y también del proceso de reforma del área laboral en el Perú. Muy bien, la reforma del sistema de justicia laboral peruano, como ustedes conocen muy bien, es una política pública que se funda en la idea de optimizar el acceso a la justicia, pero para lograr la tutela procesal efectiva de los derechos. Para ello, la reforma articula estrategias diversas, como el uso intensivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, la competencia unicomprensiva de la justicia laboral, la simplificación de plazos y trámites, el empoderamiento de la conciliación, los procesos por audiencias, entre otros. El proceso oral, o proceso por audiencias, responde pues al binomio audiencia de pruebas, sentencia. Esa es la técnica estándar. Se entiende que en un proceso por audiencias debemos ir a una audiencia de la que debe decantar, una audiencia de pruebas de la que debe decantarse la sentencia. Sin embargo, también el proceso oral peruano, la ley 29497, admite la posibilidad del binomio postulación-sentencia. Y ese es justamente nuestro tema. ¿Cómo es que se puede decantar a la sentencia directamente de la postulación, sin pasar por la fase de actuación de pruebas? El juzgamiento anticipado precisamente responde a este segundo supuesto. La reforma del proceso laboral, como ustedes bien saben, ya lleva 8 años y los datos no son nada halagüeños. Debería preocuparnos para tratar de mejorar las cosas, no para deprimirnos, sino para tratar de mejorar las cosas. ¿Cuál es el dato? El dato es que a nivel nacional las conciliaciones no pasan del 10%, lo que significa que el 90% de casos se resuelven vía audiencia de juzgamiento o audiencia de pruebas. Es decir, en un 90% de casos el proceso debe de transitar el complejo trámite de la actuación probatoria. Digo complejo porque nota gasto, esfuerzo y sobre todo consumo de ingentes energías procesales que son muy costosas, muy caras y muy escasas. El juzgamiento anticipado, por lo tanto, aparece como una posible solución
a esta problemática. Si nosotros no revertimos la actual situación en la que las conciliaciones no son más del 10% y el 90% pasa a audiencia y pruebas, lo que vamos a tener es más de lo que ya tenemos. Esto es un proceso colapsado, un proceso desprestigiado y un proceso atrasado. Con el agregado que esta situación se puede empeorar porque la expectativa ciudadana en el proceso, las garantías de acceso a la justicia que se van difundiendo en la cultura social, hace de que haya una mayor presión ciudadana por usar el servicio de justicia. Entonces, si los jueces, si el sistema de justicia, en el marco de este proceso de reforma, no analiza la posibilidad de soluciones novedosas, pues simplemente lo que vamos a tener es más crisis, más atraso y más desprestigio. Y cuando no, crisis de nuestro sistema de justicia que ya está galopante. Muy bien, ¿qué es el juzgamiento anticipado? En el proceso ordinario oral, la ley prevé 2 audiencias. En el proceso abreviado, solo una. Tomemos como parámetro el proceso ordinario. La primera audiencia es de conciliación y la segunda es de pruebas, como ya había adelantado. Si no se arriba a la conciliación, la ley autoriza al juez a dictar sentencia inmediata, o sea, juzgamiento anticipado. Haya habido o no contestación, cuando la cuestión eso es lo que dice la norma y esto es el eje central de nuestra exposición, cuando la cuestión debatida es solo de derecho, dice la norma, o que siendo también de hecho, no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno. Esto está en el artículo 43 de la Ley Procesal del Trabajo. Bien, ¿cómo deberíamos concebir el juzgamiento anticipado? El juzgamiento anticipado podríamos expresarlo de manera sencilla, como un atajo expresamente autorizado por la ley. El juzgamiento anticipado altera la secuencia clásica del derecho fundamental a la prueba, porque supone saltar las fases de admisión y actuación y pasar directamente del ofrecimiento de la prueba a su valoración en la sentencia. Entonces, básicamente se altera la secuencia clásica del derecho fundamental a la prueba, que se inicia con la admisión y termina con la valoración. En este caso, empieza con el ofrecimiento. Se estaría eliminando la admisión y la actuación. Muy bien, esto supone que el proceso terminará en el marco de la primera audiencia, tratándose de un juzgamiento anticipado, la audiencia de conciliación, o antes de agotar todas las fases de la audiencia de juzgamiento propiamente dicha. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si bien es cierto, normalmente la audiencia de conciliación es el escenario natural para desarrollar el juzgamiento anticipado, nada obsta para que también en la audiencia de juzgamiento el juez, de hecho se viene haciendo así, el juez pues descubra que no decidió el juzgamiento anticipado al final de la audiencia de conciliación, pero decide hacerlo antes de iniciar la secuencia de actos de la audiencia de juzgamiento. Entonces, cabría también la posibilidad de que el juzgamiento anticipado emerja de la audiencia de juzgamiento y no necesariamente de la audiencia de conciliación. Ahora bien, esta lógica de anticipación de la sentencia o vía rápida para la conclusión del proceso lo torna compatible con los principios de economía y celeridad procesal. Esto es algo que pocos advierten. La celeridad procesal es un valor que informa al proceso en todas sus fases, en todas sus modalidades, en todas sus formas. Pero hay momentos en los que la exigencia de soluciones efectivas abona de manera mucho más directa a los principios de economía y celeridad procesal. La celeridad procesal, la economía procesal son conceptos que poco nos detenemos a reflexionar en torno a ellos, pero en realidad son la clave del servicio de justicia. Entonces, no es suficiente que un trámite se haga, no es suficiente que un proceso se haga. Es importante que el proceso se haga en forma económica y en forma célere. Si esto no ocurre, aplicaría el dicho popular de que justicia que tarda no es justicia. Eso vacía de contenido los principales valores de nuestra Constitución en materia procesal. El juzgamiento anticipado, a su vez,
pone en evidencia que no siempre el proceso debe concluir por los cánones normales de la audiencia de juicio o audiencia de juzgamiento. La ley autoriza expresamente este atajo procesal. Por eso nosotros nos referimos a la palabra atajo procesal, porque el atajo es una vía rápida, el atajo es una salida alternativa, y bueno, con ese esquema uno podría concebir de manera más sencilla el fundamento del juzgamiento anticipado. A ver, la idea del juzgamiento anticipado es que hay casos en los que no hay que agotar todas las fases, todos los momentos de la audiencia de pruebas, que es lo más complejo, lo más costoso en términos de energía procesal. Entonces, a estas alturas de mi conferencia o clase, lo que quisiera que quede claro es que sí, la ley autoriza una salida rápida, un atajo procesal a la audiencia de juicio, a la audiencia de pruebas. Luego hay que acotar que el juzgamiento anticipado es una técnica procesal de escaso arraigo y uso en los jueces peruanos. Fíjense ustedes, el juzgamiento anticipado está regulado en el Código Procesal Civil desde el año 1992. La práctica procesal civil, sin embargo, no acusa una utilización significativa de esta figura. Incluso las exégesis sobre sus alcances como técnica procesal son escasas en la doctrina. A los autores no les interesa mucho el tema del juzgamiento anticipado, no han advertido de sus ventajas y de sus virtudes. En sede procesal laboral, la ley procesal vigente 29497 acoge el juzgamiento anticipado en forma expresa y con una fórmula legal idéntica a la del Código Procesal Civil. Sin embargo, el uso de esta técnica, al igual que en sede procesal civil, no se encuentra arraigada entre los jueces laborales. El ejemplo que he puesto al inicio es bastante ilustrativo, de un hipo favorable que prácticamente llegó al 40% de los juzgamientos anticipados en un momento determinado, en el 2013, hemos bajado a un 2%, lo que denota un desarraigo, un desinterés. Esto debería ser objeto de estudio, debería ser de investigación. ¿Por qué los jueces no usan el juzgamiento anticipado a pesar de que han habido momentos en los que sí lo han venido usando? Por lo menos pongo como ejemplo, repito, la experiencia de esta corte liberteña. Muy bien. Otra idea, el juzgamiento anticipado es una técnica amigable con la celeridad y la economía procesal. Como les decía, las estadísticas actuales en la Corte de la Libertad reflejan en un escaso 2% de juzgamientos anticipados, pero estos datos revelan tímidos intentos por revalorar la importancia de esta técnica procesal, pues en Trujillo, como ya he dicho, se ha llegado a casi un 40% de juzgamientos anticipados en años anteriores. En el plano nacional tenemos una experiencia interesante. En Tacna se le dio importancia al tema del juzgamiento anticipado y se admitió la conveniencia de su uso después de producida la rebeldía automática. Ciertamente los plenos a veces aciertan, a veces no. Creo que en este caso el pleno se quedó corto, porque ciertamente decir que el juzgamiento anticipado funciona después de la rebeldía automática es avanzar muy poco, es casi obvio, es casi evidente. Lo interesante sería explorar, y creo que ese es el desafío que tenemos los jueces, explorar muchos otros supuestos, más posibilidades concretas en las que se puede usar el juzgamiento anticipado. Sobre eso trata precisamente esta conversación. Ahora, desde el punto de vista de la economía y la celeridad procesales, el juzgamiento anticipado es harto beneficioso, sea porque evita una audiencia innecesaria, o sea porque, adoptado al inicio de la audiencia de pruebas, evita transitar numerosas fases o etapas de la actuación probatoria. Habría que preguntarnos por qué el juez laboral no utiliza como debería el juzgamiento anticipado. A ver, hagámonos algunas hipótesis de respuesta. En otras palabras, ¿qué explica que no se use el juzgamiento anticipado? Una primera hipótesis sería, a ver, lo voy a poner para tratar de desarrollarlas en los minutos siguientes. El juez evita adoptar una determinación que podría afectar las garantías de motivación, prueba y defensa.
Lo que queremos decir acá es de que normalmente la doctrina procesal, sobre todo relativa a la prueba, aconseja al juez ser muy cauto con relación a sus decisiones sobre la prueba, precisamente para no afectar un tema sensible del proceso, que es los derechos fundamentales relacionados a la prueba. Podría ser esa una explicación de por qué el juez asume una actitud conservadora y no afronta el reto, el desafío de ir a un juzgamiento anticipado con las ventajas que ésta tiene para la economía y la celeridad procesal. Esa sería una primera hipótesis, que el juez evita afectar las garantías de la prueba. Una segunda hipótesis de por qué el juez no utiliza el juzgamiento anticipado es porque un simple desconocimiento del juez de esta técnica. Cabe la posibilidad de que el juez laboral promedio no conozca de manera adecuada los pormenores de esta técnica. Creo que cabe esa posibilidad y creo que debemos enfrentarla como parte de nuestras necesidades de capacitación. ¿Qué sabemos del juzgamiento anticipado? ¿Qué sabemos de sus virtudes? ¿Qué sabemos del papel que cumple dentro de la lógica del proceso? ¿Lo sabemos todo? ¿No sabemos nada? ¿Sabemos a medias? Creo que esta segunda hipótesis también plantea la necesidad de algún esclarecimiento. Una tercera hipótesis sería que el juez no utilice el juzgamiento anticipado porque no desea alterar su esquema de trabajo preestablecido, o sea, no quiere salir de su zona de confort, basado en la idea convencional de que la sentencia solo puede emerger de la audiencia de pruebas. ¿Es esto posible? Sí, porque todos los jueces, todas las personas que trabajamos, también los jueces somos seres humanos, tratamos de adoptar mecanismos convencionales, formas comunes, que todos los días transitamos y de las cuales pretendemos no salir para no ponernos en la situación incómoda de enfrentar lo desconocido. Entonces, si tenemos un juez que su idea convencional es que la sentencia debe emerger de la audiencia de pruebas, pues no hace mayor esfuerzo por decir, oiga, esto se puede sentenciar de manera temprana en la audiencia de conciliación. Simplemente termina la audiencia de conciliación sin razonar, mecánicamente cita audiencia de juzgamiento y el día de la audiencia de juzgamiento sufre todos los embates del tiempo, de las energías procesales que definitivamente se van a consumir durante la audiencia de prueba. Esa podría ser otra hipótesis. Y finalmente, una cuarta hipótesis podría ser de que el juez no utilice el juzgamiento anticipado porque cree, entre comillas, cree que como el proceso es oral, por audiencias, pues se encuentra obligado a decantar la sentencia de la audiencia de pruebas. Yo pienso que esta hipótesis también hay que considerarla. O sea, podríamos intentar explicar el pensamiento de un juez. Estoy en un proceso oral, esto es una novedad, la audiencia de pruebas, se dice mucho que la oralidad es clave, se dice mucho que la oralización de las pruebas son decisivas para el convencimiento. Bueno, pues estaríamos entrando, si este fuera el caso, a una suerte de misa jurídica, como decía Couture, según la cual estamos convirtiendo a la oralidad y a la audiencia de pruebas, pues simplemente en un escenario formal, en un escenario ritual, y ese no es el caso. Me parece que es muy mal, estaría muy mal si es que el juez no va a juzgamiento anticipado porque cree honestamente o cándidamente que como estamos en un proceso oral, es inevitable la audiencia de prueba. No, no es inevitable la audiencia de prueba. Se puede hacer un proceso, se puede llegar a una sentencia sin audiencia de prueba. ¿Cuándo? He ahí el problema. He ahí el problema. Bien. ¿Cómo enfrentar estas hipótesis? ¿Qué respuesta podríamos dar? A ver, en primer lugar, sobre la necesidad de fundamentar el juzgamiento anticipado. El juzgamiento anticipado, como les decía, exige motivar oralmente la adopción de la decisión, pues es necesario justificar o dar razones del por qué se configura en el caso en concreto cualquiera de los dos supuestos legalmente previstos. O sea, ya sea que el juez considere que la cuestión es de puro derecho o que siendo de hecho no hay necesidad de actuar pruebas, ningún medio probatorio, en cualquiera de los dos casos es necesaria la motivación. Claro, tendría que ser una motivación moral porque el juez va a tomar la decisión del juzgamiento anticipado en el marco de la audiencia de conciliación.
por lo tanto su decisión tendrá que ser oral, pero motivada. Entonces, esta motivación tiene que ser una motivación reforzada, teniendo en cuenta que, sobre todo, tratándose del supuesto de que cuando la cuestión debatida es de hecho y no se requiere la actuación de medio probatorio alguno, porque es necesario motivar por qué no es necesaria, para la redundancia, la actuación probatoria, para disipar cualquier amenaza de lesión del derecho fundamental a la prueba. Claro, si el juez mano militar y decide ir a un juzgamiento anticipado, podría llevarse en encuentro el derecho que tienen las partes a probar determinados hechos, a ofrecer y a presentar determinadas pruebas en el escenario de la audiencia de juzgamiento. Entonces, el tema se vuelve sumamente interesante porque los procesos tienen tantas variantes, tantos datos que alteran los supuestos de cada caso, que podrían haber casos en los que el juzgamiento anticipado sea absolutamente factible y nadie se da cuenta, como también podrían haber casos en los que el juez debe ir a juicio oral y sin embargo dicta un juzgamiento anticipado por no motivar, por no explicar, por no dar razones de por qué toma esa decisión. Entonces, la motivación para ir a un juzgamiento anticipado es clave. Esto podría convertirse, repito, nuevamente en un obstáculo para el juzgamiento anticipado porque el juez, como cualquier persona, trata de hacer aquella actividad que le genere menor esfuerzo. Podría ser que el juez diga, bueno, me cansa, me aburre, me agota motivar el juzgamiento anticipado, sigo en la vía ordinaria, voy a pasar a la audiencia de pruebas y me ahorro el discernimiento y la motivación de por qué debo ir a un juzgamiento anticipado. Bueno, si este fuera el escenario, creo que no es lo adecuado. La exigencia y motivación no debería desincentivar el juzgamiento anticipado, sino simplemente cumplir u observar esta exigencia, porque además es una exigencia constitucional, la motivación. Bien, un segundo aspecto tiene que ver con las cuestiones de derecho que suponen que la controversia gira en torno a la aplicación o interpretación de una norma jurídica. Cuando se va a un juzgamiento anticipado porque estamos ante situaciones de derecho, ¿qué es una situación de derecho? ¿Cuándo la controversia es de puro derecho? Bueno, básicamente cuando la solución del problema depende de la correcta interpretación de una norma o de la correcta elección, ¿no?, o aplicación de una norma. Esto ocurre y, como ustedes verán, es de más fácil entendimiento y de más fácil digestión teórica. Sin embargo, los casos reales que aluden a cuestiones de puro derecho son pocas, porque lo normal, lo usual, lo cotidiano es que las partes llevan al proceso conflictos no sobre discusiones teoréticas, jurídicas, interpretativas, sino sobre cuestiones fácticas, sobre controversias, sobre hechos. Entonces, este primer supuesto no es el eje central de nuestro análisis y de nuestro debate. Sí lo es el que tiene que ver con los hechos. Cuando las cuestiones de hecho no requieran de actuación probatoria, bueno, en este caso se requiere que el juez escrute las particularidades del caso en concreto que revelen la ausencia de necesidad de la actuación de algún medio probatorio. Y aquí viene el tema de fondo. ¿Cuándo podríamos decir que en un caso en concreto no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno, dice la norma? No dice medio probatorio, dice medio probatorio alguno. Nos parece que aquí está la clave del asunto. Ahora, los criterios para el juzgamiento anticipado, hay que decirlo, surgen del caso en concreto. ¿Por qué? Porque no tienen que ver necesariamente con el grado de complejidad. Normalmente se dice eso. Normalmente lo que hemos estado elucubrando es supuestos hipotéticos generales, como el pleno de Tacna, en el que se dice sí procede el juzgamiento anticipado cuando se incurre en rebeldía automática. Claro, pero es un supuesto hipotético, general, y ya vemos que la riqueza del juzgamiento anticipado no está en las fórmulas generales, está justamente en escrutar las condiciones específicas de un caso. Entonces, se necesita analizar el caso en concreto. No tiene que ver con la complejidad, podría ser un caso complejo que se pueda hacer un juzgamiento anticipado.
O sea, el juzgamiento anticipado no solamente para los casos fáciles. Bueno, sí, uno podría decir, caso fácil, evito la audiencia de pruebas. Los casos complejos también pueden ir a un juzgamiento anticipado. Creemos, luego vamos a explicar algunas ideas sobre esto. Tampoco el juzgamiento anticipado tiene que ver con el número de pretensiones acumuladas. No podría decir, bueno, si hay 15 pretensiones, no, acá voy a juzgamiento. ¿Por qué? Porque si las cuestiones fácticas están determinadas, están aclaradas, ¿por qué ir a un juzgamiento cuando se está configurando el supuesto de la norma? El supuesto de la norma dice, o cuando siendo de hecho no haya necesidad de actuar medios probatorios alguno. Entonces, también cuando hay muchas pretensiones se puede ir a un juzgamiento anticipado. Ahora, como les venía diciendo, el juzgamiento anticipado también podría emerger tanto de un caso fácil o de uno complejo, y en general de cualquier tipo de pretensión procesal, siempre que en el caso en concreto se observe la ausencia de necesidad de algún medio probatorio. Esta idea me parece central en mi exposición. Cualquier tipo de pretensión procesal puede ser materia de juzgamiento anticipado. No hay camisas de fuerza, no hay etiquetas, no hay fórmulas solemnes. No podemos hacer una lista y decir, en este tipo de pretensiones procede el juzgamiento anticipado, en las otras hay que ir al juzgamiento. No, la ley no dice eso. La ley dice cuando no haya necesidad de actuar medio probatorio alguno. La clave está en identificar cuando no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno. Ese es el quid del asunto. Bien, la sentencia no necesariamente debe emerger de la audiencia de pruebas. Ya lo hemos dicho y lo reiteramos. La audiencia de pruebas es un escenario de esclarecimiento de los hechos para facilitar la solución de la controversia, pero no obsta para que la convicción judicial sea formada en forma temprana del estudio de los actos postulatorios. Esta es una idea que hay que trabajarla, hay que someterla al debate y hay que someterla a la discusión. Y me parece muy adecuado que el ETI haya decidido tomar este tema del juzgamiento anticipado para hacer un conversatorio como el que estamos desarrollando de manera virtual. Fíjense ustedes, la audiencia de pruebas efectivamente existe para esclarecer los hechos, pero cuando la ley presupuesta, cuando el legislador presupuesta el juzgamiento anticipado, da por sentado que no siempre es necesario ir a una actuación probatoria oral. No es siempre necesario agotar todo el protocolo de la audiencia en juzgamiento. De eso trata justamente la idea del juzgamiento anticipado. Ahora bien, la oralidad consume cuantiosos insumos procesales. El juzgamiento anticipado los economiza y propicia una respuesta inmediata. En efecto, la oralidad, si ustedes se fijan bien, genera una audiencia con altos desgaste energético. En principio, la oralidad supone una reunión del juez con las partes y con las pruebas, con los abogados. El mundo se detiene porque hay que ver un caso. Entonces, la audiencia supone la atención del abogado, del juez, de las partes, de los peritos. Entonces, la misma idea de audiencia de prueba supone un alto consumo de energías procesales, no solamente de dinero, no solamente de recursos materiales, sino fundamentalmente de un recurso clave que es el tiempo. El tiempo del proceso es una de las razones que inciden directamente en la celeridad procesal. Muy bien, decíamos, la oralidad consume cuantiosos insumos procesales. Claro, el juzgamiento anticipado, desde esa perspectiva, no vulnera la oralidad. Esta es una idea clave, me parece. O sea, cuando voy a un juzgamiento anticipado, ¿estoy contraviniendo la oralidad? No, porque eso es siempre y cuando consideramos la oralidad como un rito, como algo sagrado. La oralidad es una técnica al servicio de la justicia, al servicio de la tutela de los derechos. El juzgamiento anticipado no vulnera la oralidad, más bien la refuerza, porque permite distinguir casos en los que no es necesario transitar todo el protocolo o fases de la actuación probatoria para llegar a una decisión justa y oportuna. El juez laboral no está obligado a resolver la controversia después de agotar todas las fases de la actuación probatoria. Puede hacerlo tempranamente. De eso trata el juzgamiento anticipado. Ahora, la audiencia de juzgamiento, como les decía, es una secuencia lógicamente perfecta.
diseñada para lograr los fines del proceso y los fines de la prueba, desde la confrontación de posiciones hasta el alegato final, pasando por la determinación de los hechos no necesitados de actuación probatoria, el rechazo de pruebas, la admisión de pruebas, las tachas y oposiciones, la actuación probatoria propiamente dicha. Sin embargo, toda esa secuencia de actos consumen ingentes recursos procesales, que son muy escasos, como el tiempo del proceso. El juzgamiento anticipado, pues, provee una alternativa legalmente prevista para ese alto consumo de energía procesal. Pregunto, ¿somos conscientes de esto cuando resolvemos un caso? ¿Somos conscientes de las virtudes del juzgamiento anticipado y que el juzgamiento anticipado no se contrapone con la oralidad cuando al final de la audiencia de conciliación decidimos ir a audiencia de juicio y ni siquiera analizamos la posibilidad de hacer un juicio anticipado? Creo que la respuesta lo tenemos cada uno de nosotros. El otro punto importante, clave, es la idea de entender de que los supuestos de juzgamiento anticipado se tienen que construir casuísticamente, esto es, en cada caso en concreto. Esto porque el molde de la norma es amplio, dice, cuando siendo de hecho no haya necesidad de actuar medio probatorio alguno. Es evidente que la norma le está encargando al juez definir cuándo hacer un juzgamiento anticipado, cuándo elegir el supuesto para un juzgamiento anticipado. El legislador le está autorizando al juez, le está diciendo, oye, tú decides si en este caso en concreto puedes evitar la audiencia de juicio. Entonces, hay que construir casuísticamente, es decir, en el caso en concreto, cuándo vamos a un juzgamiento anticipado. De allí la necesidad de construir el mayor número posible de hipótesis específicas. Por eso les decía hace rato que me parece que el pleno de Tacna se quedó corto, cuando nos habla de un supuesto, cuando debería más bien haber elucubrado en torno a parámetros generales para que el juez decida el juzgamiento anticipado en situaciones específicas. Ahora, la tarea no es sencilla por sus implicancias con los derechos a la motivación y a la prueba. Hay que advertir esto, ¿no? Acá se necesita, tomando las palabras de Mauro Capelletti, se necesitan jueces valientes, jueces que, como dice el Código Procesal Civil, asuman un rol protagónico. Claro, porque lo cómodo es, pues, no hacerlo. Lo cómodo es decir, chao, finaliza acá la audiencia de conciliación, nos vemos en la siguiente audiencia. Eso es lo cómodo, ¿no? Pero el desafío, ¿no? El desafío está justamente en elegir ir a un juzgamiento anticipado, motivar la decisión, y bueno, eso asume una actitud, digamos, de protagonismo del juez con relación a la reforma. Se habla mucho de la reforma del proceso, ya van 8 años. Yo pienso que estamos en una fase reformista, creo que estamos tratando de cambiar. Hay retroceso. Un retroceso es el que advertido al inicio. En Trujillo se hacía 40% del juzgamiento anticipado, ahora se hace 2%. Es un retroceso. Pero vamos acá a la conciencia del juez, a la conciencia del magistrado laboral. Nos están midiendo. El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del programa PP 99, miden la celeridad procesal. Ustedes saben el efecto que tendría en la reforma del proceso laboral, visto como política pública, si los jueces de todo el Perú empezáramos a usar intensivamente el juzgamiento anticipado, respetando el derecho de defensa, respetando el derecho a la prueba, respetando el derecho de motivación. Sería formidable, pero es algo que se puede hacer, definitivamente se puede hacer. Bien, ahora sí, vamos a ver cuándo no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno. El artículo 43 de la ley procesal, ya lo he dicho antes, dice que el juez al emitir sentencia puede emitir sentencia de manera anticipada en la audiencia de conciliación, cuando la cuestión debatida sea de derecho o cuando siendo también de hecho no hay necesidad de actuar medio probatorio. Esto supone identificar dos aspectos. Esto es claro. El primero es lo que significa una cuestión de hecho. Hay que definir qué cosa es una cuestión de hecho. Claro, si la norma dice una cuestión de hecho, no sabemos qué es una cuestión de hecho, entonces necesitamos esclarecer qué es una cuestión de hecho. Y en segundo lugar, ¿cuándo no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno? Esa sería la segunda pregunta. Entonces, número uno, identificar cuándo estamos en una situación de hecho, y segundo,
cuando debemos identificar el supuesto de que no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno. Sobre lo primero, sobre la cuestión de hecho, esto alude fundamentalmente a los fundamentos fácticos de la causa de pedir, vale decir, a los fundamentos de hecho de la demanda o de la contestación de la demanda. Entonces, una cuestión de hecho es una cuestión que describe el supuesto de hecho de la norma. Por ejemplo, si la demanda es de horas extras, la cuestión de hecho será determinar si se excedió la jornada de trabajo. Si la demanda es sobre despido arbitrario, el hecho consistirá en determinar el despido, su carácter arbitrario, la relación laboral. Entonces, son las cuestiones fácticas, estas las que inundan las cuestiones de hecho. Entonces, ¿qué es una cuestión de hecho? Es básicamente aquella que está referida a los supuestos fácticos de la demanda y de la contestación. Sobre lo segundo, esto es sobre la ausencia de necesidad de actuar medio probatorio alguno, bueno, es una cuestión consustancial al rol protagónico del juez. El juez debe ponderar dos valores claves. Por un lado, la necesidad del adecuado esclarecimiento de los hechos y del otro lado, garantizar los derechos fundamentales de las partes. Esto es clave. El juzgamiento anticipado supone un alto grado de responsabilidad del juez. Sí, el juez tiene que decidir que no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno. Yo pienso que acá tiene que ver mucho los mitos que rodean la cabeza de todo juez. Me incluyo. Tenemos ideas en la cabeza, muchas veces subjetivas, muchas veces sin grado de comprobación, de verificación, creencias que han surgido a lo largo de nuestra formación y de nuestra práctica. Bueno, eso hace que no advirtamos de que necesitamos asumir un rol protagónico para siempre despojarnos de esos mitos y esas actitudes que muchas veces nos anulan como jueces en el momento que dirigimos la audiencia. El rol protagónico del juez es un término sumamente complejo. Normalmente se dice rol protagónico como sinónimo de juez director, no. En laboral rol protagónico es mucho más, es cosas como esta. Rol protagónico es juez ético, juez que no le corre al trabajo, que no le corre a la motivación, que no le corre a discernir si en este caso puede ir a un juzgamiento anticipado para evitar el tiempo y para ganar celeridad procesal, para economizar recursos. Eso es rol protagónico. No solamente el juez director, a veces juez autoritario, no. Juez con rol protagónico es un juez que se compra los pleitos del proceso para lograr que las técnicas, como en este caso de un juzgamiento anticipado, tengan eficacia, tengan efectividad. Bien, esto implica que el juez debe justificar racionalmente por qué no hay necesidad de actuar medio probatorio alguno. Les hablaba de la motivación. Pero, ¿cuándo es necesario actuar un medio probatorio y cuándo no? Algunas pautas generales emergen de la teoría de la prueba, pero las más específicas hay que buscarlas en las situaciones muy particulares que presenta el caso en concreto. O sea, es un tema casuístico. La teoría probatoria nos informa que no existe necesidad de actuación probatoria, tratándose de hechos admitidos, presumidos por ley, recogidos en resolución con la calidad de cosa juzgada o notoria. Esto está en el artículo 190 del Código Procesal Civil y en el artículo 46 de la Ley Procesal del Trabajo. En otras palabras, la técnica para definir cuándo no necesitamos ir a una actuación probatoria está en la ley, en el artículo 190 y está en el artículo 46 de la Ley Procesal del Trabajo. Entonces, fíjense ustedes, si tenemos formas de abordar la cuestión, o sea, no hay que limitarnos a lo que decía el Pleno de Tacna, solamente cuando es un caso de rebeldía automática. No. Cuando la cuestión es de hecho y no hay necesidad de actuación de medios probatorios, es cuando estamos ante hechos admitidos. Yo les pregunto, ¿cuántos casos de lo que resolvemos contienen hechos admitidos? Hechos admitidos, es decir, afirmados por una parte y admitidos por la otra, en forma expresa, en forma tácita. Los hechos reconocidos. Los hechos presumidos por ley. En materia laboral nosotros tenemos las presunciones. Hay presunciones legales, hay presunciones judiciales, hay presunciones simples. Bueno, hablemos solamente, para citar un caso, de la presunción de laboralidad que está en el artículo 23 de la Ley Procesal, que es fácilmente inferirla a partir de la postulación del proceso. Si hay
aceptación, por ejemplo, del demandado de la prestación de servicios, ni siquiera hay necesidad de abrir el tema a prueba, porque se entiende de que si el demandado admite la prestación de servicios, la presunción de laboralidad ya empieza a actuar. Entonces, los hechos presumidos por ley le da al juez una amplia gama casuística para definir las situaciones que pueden pasar a juzgamiento anticipado, que son muchas en laboral, muchas. Las resoluciones, los hechos recogidos en resoluciones con la calidad de cosa juzgada. No es raro que los trabajadores intenten un juicio después de ya haber logrado la determinación judicial de la relación laboral o de algún otro aspecto importante de su contrato de trabajo. Entonces, bueno, si el tema ya está definido en un proceso anterior y solamente hay necesidad de un esclarecimiento complementario, este también se convierte en un supuesto de juzgamiento anticipado. Y finalmente, los hechos notorios. No todo lo que se dice en el proceso debe ser sometido a prueba. Hay hechos evidentes, como por ejemplo la inflación en la época del 85-90. Es un hecho evidente que no necesita de mayor esclarecimiento. Finalmente decimos que si bien la determinación de los hechos que no necesitan de actuación probatoria es una fase de la audiencia de juzgamiento, sin embargo, la ley autoriza al juez a hacer una determinación temprana al respecto cuando esa ausencia de necesidad responda a la totalidad del material probatorio. Esta aclaración es importante porque podría ser que algunos hechos no requieran de actuación probatoria, pero otros sí. En ese caso no procede el juzgamiento anticipado. Según la norma, artículo 43, para que proceda el juzgamiento anticipado no debe haber necesidad de actuar medio probatorio alguno, o sea, cero necesidad de actuar medio probatorio. Eso consideramos que se presenta en una serie de supuestos que pues tranquilamente se pueden trabajar casuísticamente. Entonces pues decimos que la diferencia entre discernir la ausencia de necesidad de pruebas en ambas audiencias radica en que en la audiencia de juzgamiento esa determinación puede ser parcial con respecto a una parte del material probatorio, mientras que en la audiencia de conciliación el discernimiento del juez sobre la ausencia de necesidad de actuar medios probatorios debe abarcar a la totalidad del material probatorio. Dicho en otros términos, en la audiencia de conciliación, al momento de decidir el juzgamiento anticipado, el juez tiene que estar seguro, tiene que motivar que no hay necesidad de actuar ningún medio probatorio. Porque si solamente hubiera la necesidad de actuar un solo medio probatorio, el juzgamiento anticipado habría que descartarlo. Pero repito, casuísticamente es muy fácil identificar dentro del despacho, dentro de la cantidad de procesos que se ven, una serie de situaciones que pueden llevar a un juzgamiento anticipado. Lo único que requiere es creatividad del juez, liderazgo del juez, valentía del juez, compromiso ético del juez. Esa es la clave para ir a un juzgamiento anticipado. Si no, Trujillo no hubiera logrado 40% de juzgamientos anticipados en el 2014, en el 2013. Bien. El caso de la presunción de laboralidad es importante. Fíjense ustedes, le voy a plantear un caso muy breve. El demandado admite en la contestación que el actor le prestó servicios. Entonces hay un hecho admitido, es la prestación de servicios. Ello activa pues la presunción de laboralidad sin que el demandado haya aportado prueba en contrario. Ambas partes ofrecen documentos, sin embargo el demandante ofrece además la declaración de parte de la demandada para demostrar que le prestó servicios, pero ese hecho ya no necesita actuación probatoria porque es un hecho admitido en la contestación de la demanda. Entonces, si solamente se pretende CTS, vacaciones y gratificaciones, ahí ustedes tendrían un escenario perfecto para decir un juzgamiento anticipado. ¿Por qué? Porque el demandante afirmó un contrato de trabajo. Segundo, porque la demandada reconoció la prestación de servicios. Tercero, porque se activó la presunción de laboralidad. Cuatro, porque las pruebas de exámenes de órganos de prueba ofrecidos por las partes aluden a un tema que ya está reconocido y que ya no hay necesidad de mayor actuación. Podríamos hablar de más casos. En realidad les he preparado hasta 7 casos. Tenemos 7 casos en las diapositivas que les estoy presentando, sobre los cuales les pido que lo revisen y lo podemos debatir en el foro o en los escenarios que vamos a tener a lo largo del curso.
yo quisiera llamar su atención sobre uno de los temas que he tratado en esta reunión. La idea central es que no debemos cerrarnos a la posibilidad abierta, genérica, de juzgar anticipadamente en cualquier tipo de proceso. La complejidad no es un parámetro, no es un baremo para el juzgamiento anticipado. Caso complejo, caso fácil, puede ser juzgamiento anticipado. Muchas pretensiones, pocas pretensiones, pueden en ambos casos ir a juzgamiento anticipado. Cualquier tipo de proceso puede ir a juzgamiento anticipado. Acumulación subjetiva, acumulación objetiva, no sé, temas que se le puede ocurrir a usted, grupo de empresas, tercerización, etc. Cualquier tema puede ir a un juzgamiento anticipado. Lo único que se necesita determinar casuísticamente es que de la postulación del proceso no hay necesidad de actuar a medio probatorio alguno. Concluyo mi exposición diciéndoles de que el juzgamiento anticipado es una herramienta poderosa del proceso laboral y del proceso civil, al que los jueces no le venimos poniendo atención, y que se podría convertirse en una herramienta importante para revertir la situación de sobrecarga, la situación de demora y de desprestigio que está teniendo el proceso laboral a raíz de la excesiva carga procesal y, bueno, y en muchos casos a raíz de ciertas actitudes de nosotros los jueces que contribuyen a esa situación de crisis. El mejor ejemplo es lo que les he puesto al inicio. En la Corte de Trujillo se hacía 39% de juzgamiento anticipado y ahora vamos en 2%. Eso refleja una autocrítica, la necesidad de que tenemos que superar esto, y bueno, qué mejor que poner un ejemplo de la realidad que conozco. No sé cómo será en otras cortes, pero sin duda tenemos que ir a revertir la situación de crisis que tiene nuestro sistema de justicia laboral, porque nos estamos reformando en democracia, y eso hace asumir una actitud de liderazgo de cada uno de los jueces, y una de las herramientas que nos puede dar es justamente la de